Por lo que quiero informarle a la gente, primero que nada les quiero ofrecer una disculpa a la gente, a toda la gente de Perú. Nuestros hermanos peruanos. A nuestros hermanos peruanos. Oye, el ceviche de ahí es riquísimo. Yo nunca he ido a Perú. Sí. Pero le quiero ofrecer una disculpa a Perú en representación de Fútbol al Día, en representación de todos los programas, a nombre de todos los periodistas deportivos que salimos en esta empresa. A nombre del canal. A nombre de Multimedios, a nombre de Canal 6 Deportes, por los comentarios vertidos por parte de Javier Olvera, en el que no estoy de acuerdo, y ustedes tampoco, en el que la empresa no está de acuerdo, y deslindo de responsabilidad de la empresa. Es que es lo malo porque se fueron contra la empresa. Todo empieza con un comentario soberbio en la TV mexicana. Un conductor que mira por encima del hombro a un chico de 15 años y se burla de su acento andino, creyendo que nadie le va a decir nada. Pero el clip viaja a toda Latinoamérica. Las redes hierven, las marcas toman distancia y los jefes preguntan: ¿cómo te atreviste a menospreciar al narrador que emocionó al mundo desde un cerro peruano? En horas, el video se vuelve prueba de clasismo y de mediocridad profesional en plena era digital. Entonces ocurre lo impensado. El rating ya no lo salvan los gritos, sino la indignación. La televisora recibe miles de quejas, sponsors amenazan con irse, los clips de Paul narrando desde el cerro llegan a noticieros de España y Estados Unidos, y el conductor pasa de burlarse en vivo a leer un guión de disculpas, con la voz quebrada, sabiendo que su carrera pende de un hilo. En paralelo, otro comentarista se expone por atacar joven peruano, y entiende que la audiencia castiga la burla al talento. La presión no viene solo de Perú, también desde México miles de usuarios exigen respeto. Clips de Paul llegando a Madrid, narrando en radios españolas y agradeciendo en quechua le dan la vuelta a la narrativa. El niño que despreciaron se sienta ahora en los sets internacionales y los mismos medios que antes se reían corren a titular: nos equivocamos con este peruano. En debates, conductores mexicanos admiten que hablaron desde el ego y que la historia de Paul los dejó expuestos frente a millones. Por eso las disculpas suenan a algo más que arrepentimiento sincero. Huelen a pánico. No es solo pedir perdón a Paul y a los peruanos, es intentar frenar la caída de rating, los contratos congelados, la etiqueta de canal clasista. Los mismos que se burlaban ahora pronuncian su nombre con respeto extremo, porque saben que una frase mal dicha puede costarles el trabajo. En redacciones recuerdan colegas despedidos por burlarse al aire y repiten: si no respetas a tu audiencia te apaga. Y mientras tanto, ¿qué hace Paul? Sigue estudiando, viajando, narrando partidos históricos y usando cada cámara para agradecer a su pueblo andino, a su familia y a los que creyeron en él. Su sonrisa tímida contrasta con el miedo de quienes lo atacaron. Hoy el niño del cerro es símbolo de orgullo latino y les recuerda a todos que el verdadero poder está en la credibilidad. Por eso, cuando la prensa mexicana pide perdón, admite que subestimó a un país y a un chico que hoy es referente para muchos. Contra el niño Peruano que se subió al cerro. Sí. No sé si vieron la final de la Copa Libertadores, donde está el estadio del Universitario. Hay un cerro y ahí había gente. Me parecía la durangueña. Parecía la Durangueña. Bueno, un niño de Paul Deportes, Sí. de 15 años, se subió y De tan transmitió. solo 15 años. De tan solo 15 años. Su historia se hizo viral. Eres adolescente. No. Ya lo invitaron inclusive televisoras a narrar. Va a narrar el Pues segundo sí, tiempo. se apiadaron de Y él. Javi está enojado. Se están colgando de su viralidad. Ahora va a narrar, le dieron para narrar el segundo tiempo de un partido. ¿Ahora va a narrar? Sí, va a narrar todo el segundo Javier tiempo. No sabía que subir cerros valía más que una carrera universitaria. Mira, Que Javi, se vaya a hacer senderismo ese a niño. ver, a veces Ah, ey, nos toca el fútbol, hacernos el fútbol es virales. para vivo, el fútbol es para vivo. La narración es para vivo. Y hoy también es para vivo No, todo. pues, ya le dieron en la torre a todos los jóvenes peruanos que están estudiando comunicación, nomás porque un pelado se subió al cerro. es que está en contra Y de que dijo no 3 está palabras. estudiado No está preparado, para eso. no está académicamente preparado. Oye, es una Y le falta de está respeto para el bloqueando gremio a muchos periodístico. niños peruanos que quieren llegar a ser Es una falta de respeto comentaristas, para el narradores. gremio. Además no tenía los derechos. Conmebol demanda a ese niño. Ahí va a llegar Conmebol. Ah, Felicidades, pero tienes una demanda de Ah, $1 está millones. bien. No, yo no me voy a Ya me meter, acordé con no me voy a cuál meter en el estaba tema enojado, de... con el No, tema sabe- de que si No, la no, en el tema de lo que iba a presidenta decir. regalaba Ok, ya no vas a decir Tú nada. eres periodista, hablas de futbolista Es que como si ahorita le va a estuviese aventar dentro de la el cancha sillón. alguna vez. Nunca estuviste dentro de una cancha, nunca. Y hablas con autoridades, que esto es Es malísimo. como el si otro vengo es a malo. decir, Loro viene a hablar como periodista y Es no lo estuvo en la mismo, universidad. yo vengo como analista. Yo vengo como analista. Después No, que ustedes por me eso. pregunten,
Otra cosa. A lo es mejor otra ahí cosa. estuvieron Después que me estudiantes. pregunten otra cosa. Es que Gaby Yo está en vengo como contra analista. de A mí que los dicen, estudiantes... ¿cómo fui? ¿Viste el partido? ¿Cómo viste? Después ya me preguntan de todos los temas y tengo que hablar porque estoy acá. Bueno, Pero pues, tú hablas yo de fútbol puedo también hablar de como si fútbol. supieras un montón. Yo también sé de un montón y jugué de fútbol Pobrecito también. el chico no tiene la culpa, el chico se subió al cerro. Hizo su... Tuvo Oye, una también se subió al iniciativa. cerro. Estudiantes de comunicación, no estudien las teorías de periodismo, suban cerros y causen ahí impacto con los medios para que los inviten y se cuelguen de la nota. Después de conocerse estos comentarios, la respuesta fue inmediata. Redes furiosa, TikTok cerró la cuenta del periodista. Y es que la reacción, como te dije, fue contundente. Miles de usuarios peruanos y también latinoamericanos indignados denunciaron el video por discriminar a un menor, por burlarse de un joven humilde que lucha por sus sueños. En pocas horas, TikTok cerró la cuenta del periodista Javier Olvera por violar normas de respeto y comportamiento. Los comentarios de los usuarios reflejaban la indignación colectiva. La pasión no necesita permisos, no se burlen del esfuerzo de un niño, tener título no es sinónimo de educación, ese joven hizo más por el fútbol que muchos desde un estudio. El cierre del perfil fue interpretado como una especie de justicia comunitaria, dejando claro que atacar a un chico de 15 años no iba a quedar impune. Y después de la reacción en redes, la prensa mexicana entró en pánico, pidió disculpas en vivo a todo Perú. Al ver el nivel de furia internacional y el daño reputacional que se extendía por toda Latinoamérica, el propio canal mexicano salió a pedir disculpas públicas en vivo. El periodista David Lagarza, visiblemente tenso, declaró: "Quiero ofrecer una disculpa a todo Perú, a nuestros hermanos peruanos y a los fanáticos de Pol Deportes. No estamos de acuerdo con lo dicho por Javier Olvera". También reveló que la empresa sancionó severamente al periodista. Ha sido castigado y no va a aparecer en los próximos días. Fue una falta grave y queremos que Perú lo sepa. El mensaje busca frenar la escalada de enojo en redes y dejar claro que el canal no avalaba ningún ataque hacia Pol. Incluso pidieron que influencers peruanos compartieran el video para aclarar la situación, evidenciando el nivel de preocupación dentro del canal por las repercusiones. Por lo que quiero informarle a la gente, primero que nada les quiero ofrecer una disculpa a la gente, a toda la gente de Perú. Nuestros hermanos peruanos. A nuestros hermanos peruanos. Oye, el yo ceviche de ahí es riquísimo. no he ido a Perú, Sí. pero le quiero ofrecer una disculpa a Perú en representación de Fútbol al Día, en representación de todos los programas, a nombre de todos los periodistas deportivos que salimos en esta empresa, A nombre del canal. a nombre de Multimedios, a nombre de Canal 6 Deportes, por los comentarios vertidos por parte de Javier Olvera, en el que no estoy de acuerdo, y ustedes tampoco, en el que la empresa no está de acuerdo, y deslindo de responsabilidad de la empresa. Es que es lo malo porque se fueron contra la empresa. Sí, la empresa, insisto, nos da La libertad. de opinión, y es una responsabilidad, ¿no? No todos la tomamos con la misma seriedad. O sea, somos Queda pocos claro. los periodistas serios en esta empresa que no andan jugando con ese tipo de tonterías. Y por eso le ofrezco a todo Perú, a todos los periodistas que se sintieron ofendidos, a todos los fanáticos de Pol Deportes, les ofrezco una disculpa a nombre de Canal 6 Deportes, de Multimedios Laguna, de Canal 6, de Fútbol al Día, porque no estamos en la misma postura que Javier Olvera. Estos son comentarios de No él. es una línea editorial. No es una línea editorial, tan es así que aquí estoy, me planto, doy la cara y les digo una disculpa a nombre de la empresa, a nombre personal de David Lagarza, del periodista más importante de los últimos años de la comarca lagunera. Ante la pregunta por qué la reacción peruana fue tan fuerte, bueno, porque Pol Deportes no es solo un viral, es un símbolo de esfuerzo, humildad, superación, orgullo regional, identidad quechua. Ver a este joven de 15 años desde un cerro, narrando con pasión mientras miles lo escuchan, emocionó a todo el continente. Atacarlo no fue visto como una crítica profesional, sino como una falta de respeto a la historia, la lucha y el talento de millones de jóvenes latinoamericanos. No va a volver a suceder, yo me encargo de eso y le informo a la gente
que el periodista Javier Olvera ha sido sancionado. Sancionado Con los códigos internos. severamente por el Departamento de Recursos Humanos de esta empresa. Ha sido sancionado y no va a aparecer en los próximos días a cuadro. Hoy le tocaba. ¿Hoy le tocaba? Hoy le tocaba, para que usted sepa, hoy... Por eso hoy- aparece el saco rosa. Exactamente. El famoso saco rosa de la emergencia. Hoy Javier Olvera, mañana no va a aparecer en la recepción, está castigado, está sancionado. No queremos que la gente piense que estamos de acuerdo con sus comentarios, por eso hemos metido una severa sanción en contra de Javier Olvera. No va a aparecer en los próximos días a cuadro, al aire, para que la gente entienda que ha sido castigado por estos comentarios de los que jamás vamos a ser partícipes. Raimundo Carrillo. Pues mira, esto ojalá también le llegue a todos los influencers, youtubers que han tomado la nota, que han hecho referencia, personalidades muy importantes de Perú que se pronunciaron, porque pues nos llevaron entre las patas a todos. Sí. Y ojalá puedan ver esto de decir, entender el contexto. Porque creyeron que todo el mundo estábamos burlándonos, Jijiji, jajaja. criticándonos, jijiji. Y no, eran comentarios vertidos por una persona y nosotros mismos estuvimos en desacuerdo. Tú ya quedas a conocer esta suspensión. Ojalá llegue también allá a Perú para que vean que no es Multimedios, que no es Canal 6, que no es la Comarca Lagunera, que no son mexicanos, porque también será... Como ahorita tú sabes que hay mucha bronca entre... México y Sudamérica. México y Sudamérica. Hay mucha bronca entre la gastronomía mexicana y peruana. Entonces luego fue, mexicanos se burlan. No. Que quede claro cómo estuvo la situación y ojalá esto pueda llegar también Que vean para el allá programa completo. y que vean exactamente cómo está el tema. Escucha Mates por el Mundo en Spotify. Todos los viernes un nuevo episodio de viajes y anécdotas. La ironía de la situación. Paul Deportes sigue creciendo mientras el periodista cae. Mientras México pide disculpas, sanciona al culpable y trata de calmar el incendio, Paul ya llegó a España, fue invitado por Radio Marca, el medio deportivo más importante de España, va a narrar en cabina, habló en quechua conquistando a toda Europa y clubes gigantes como Manchester City y Paris Saint-Germain le enviaron mensajes. El contraste es evidente. Un niño subiendo a un cerro ganó el cariño del mundo. Un periodista desde un estudio perdió su credibilidad. Le repito, el periodista Javier Olvera ha sido fuertemente sancionado por los comentarios que hizo hacia Paul Deportes y que tiene todo mi respeto porque se merece lo que le está pasando para bien. Anda en Madrid ya ahorita. El esfuerzo que hizo, Va a narrar el Madrid City. Champions, De la Champions. se lo merece. Y Olvera, castigado. Gracias por llegar hasta el final. Si este video te hizo pensar, te sorprendió o te sacó una sonrisa, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete y activa la campanita, porque lo mejor aún está por venir. Nos vemos en el próximo video.